Es su amor y tu perdón que se hace vivo en mí, que me inspira a seguir. Es su amor y tu perdón que mi vida compró, que mi vida rescató. Eres tú mi Dios. Nuestro cuarto y último punto. Cuarto y último punto. Hechos 17, 22 y 23. Amén. 17, 22 y 23. Hechos 17, 22 y 23. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Amén. Nuestro cuarto punto es formas de evangelismo. Amén. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, vemos que Pablo ya había recorrido una zona donde estaban los altares, porque acuérdense que Atenas era un lugar muy politeísta, ¿no? Tenían muchos dioses y toda la cosa, ¿no? Entonces, pero había un altar donde decía: al Dios no conocido. Amén. Ni hasta dónde los llevaba su religiosidad, ¿no? Pero, hermano, si usted se da cuenta, Pablo no entró acusando a los atenienses. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Les reconoció que eran, dice, en todo, yo los alabo, que en todo son muy religiosos, dice. ¿Por qué? Porque pasando por sus altares vi una inscripción que dice: al Dios no conocido. De ahí se agarró Pablo. Entonces, a este Dios conocido es al que yo les predico. Y miren, es que está, y empieza Pablo. No entró acusando a los atenienses: no, que ustedes, no, hombre, son bien idólatras. Yo creo que no tienen perdón de Dios. No acusó Pablo a los atenienses, sino que Pablo encontró la forma, hermano, para que la predicación no tuviera estorbo, para que se abriera la puerta, para que los atenienses escucharan. Y más que para ellos, por ejemplo, siempre que había cierta novedad, pues les causaba curiosidad. No está anunciando Dios de nuevo, a ver qué dice este. No, ya ahí está. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, usted puede ver aquí cómo él comenzó así: los alabo, atenienses, porque en todo veo que son muy religiosos. Pero si nosotros no entendemos, hermanos, que el propósito es salvar las almas, entonces pues ahí vemos al familiar religioso que tiene sus ídolos. No, tira eso porque ese es del diablo. La Biblia dice que detrás de un ídolo hay un demonio. Así que todo lo que tú adoras ahí es un demonio. Hermano, ya ni te van a escuchar, van a cerrar el corazón. Es más, ni van a querer estar cerca de ti, pues. Y ya cuando se crea esa distancia, ahora ¿cómo les entras con el evangelio? Si empezaste atacándole a sus ídolos, hermano, no te van a escuchar el perdón. Ellos tienen que sentir el perdón de Dios para entonces dejar los ídolos. Ellos tienen que recibir el evangelio, arrepentirse para dejar las imágenes. Ellos, o sea, tienen que cambiar el corazón. ¿Por qué? Porque los ídolos están aquí, hermano. Están en el corazón. Y si de aquí no salen, no importa cuántas veces les digas que eso es del diablo. Entonces, el mensaje es el evangelio, no los ídolos, ni su vida pasada, ni que son lo peor de este mundo. El mensaje es el perdón, hermanos. Ahora mire,
Yo no sé si usted ha visto, hay una película que se llama El Método de Cristo. ¿Sí lo ha visto? Bueno, para quien no lo ha visto, le voy a dar una sinopsis hoy. O sea, hace un resumen de la película. Entonces, esta película consiste en una muchacha que estaba casada y comenzó a ir a la iglesia. Y por causa de ir a la iglesia, empezó a tener problemas con su marido, como luego normalmente suele suceder. Amén. Que la esposa va a la iglesia y el marido dice, no, ¿dónde vas? Y ahí de uno de repente se escapa y dice, que es un ratito, dice, ¿no? Entonces esta muchacha empezó a ir a la iglesia, pero el marido no estaba de acuerdo. Y de alguna manera le hacía la guerra. Ya tenían 2 hijos y así. Y al hijo se le suma la suegra. O sea, la mamá del muchacho se le sumó y entre los dos le hacían la vida difícil a esta muchacha que iba a la iglesia. Entonces ella, cada que llegaba del culto, tenía que enfrentarse al maltrato de su marido. Y cualquiera podría decir, Señor, pues vengo del culto, ¿por qué no me proteges? Pero llegaba y el marido luego a reclamarle, así, y creo que llegó a pegarle 1, 2, 3 veces. Entonces, la muchacha llegó a un punto donde ya no soportaba, como normalmente suele suceder. Y ya decía, y ella oraba y decía, Señor, ¿sabes qué? Voy a dejar a mi marido. Ya dice, ya es como que ya no soporto vivir de esta manera, ¿no? Y así se la pasó mucho tiempo, hermanos, sufriendo los maltratos de su esposo. Hasta que en una ocasión ella se puso a orar. Hermanos, a mí esa parte de la película me habló. Porque la muchacha estaba orando y hubo un momento donde le dijo al Señor, le digo, Señor, creo que he estado orando mal. Porque yo te he pedido, cambia a mi esposo, cambia a mi suegra, cambia las circunstancias, cambia todo. Pero de aquí en adelante te digo, Señor, cámbiame a mí. Ajá. Entonces la oración, ella lo empezó a enfocar, Señor, cámbiame a mí. Porque yo te pido que lo cambies a él, que la cambies a ella. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si Dios te llamó a ti a hacer luz, la luz tiene que empezar en la casa, alumbrando a los tuyos. Y el perdón tiene que empezar en Jerusalén, ¿cierto? O sea, en tu casa. Amén. Y de ahí a todo donde Dios te lleva. Entonces esta muchacha empezó a orar así. Ok, sucedió que entonces el esposo, al ver el cambio en el carácter de su esposa, como que eso le empezó a llamar la atención. Y después, su suegra, en donde está el primer descanso de la escalera, ahí tenía una imagen como de la Guadalupe, creo, parecido. Entonces, en una ocasión, la suegra iba bajando y por accidente le pega a la imagen. Y la imagen se quiebra. Entonces la suegra pensó que ya se había ganado el purgatorio. Y pues ya sintió que ya ni con los sacramentos, ni con penitencias, ni con misas iba a tener salvación. Entonces para la suegra, o sea, eso fue algo como que no puede ser mi ídolo y así. Entonces la suegra se espantó mucho. ¿Por qué? Porque el católico tiene esa idea. Si hago algo malo, Dios me va a castigar. Amén. Pero nosotros ya no creemos en eso. ¿Por qué? Porque todo el castigo lo puso sobre el Hijo. Amén. Entonces, esta suegra quiebra su ídolo por accidente y a ella se le va el corazón. Por lo que entonces pensó que ya Dios le iba a castigar. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó? Se puso mala señora, hasta se desmayó. Y el hijo la levanta y la lleva a su recámara. Y bueno, ahí. Entonces la nuera, ¿qué fue lo que hizo? Recogió los pedacitos y volvió a pegar la imagen. La formó otra vez. Y volvió a poner la imagen donde estaba. Y la suegra cuando lo vio dijo, le llamó a su hijo, milagro, milagro. Y el hijo le dice, no mamá, no es un milagro, mi esposa lo hizo. Mi esposa recogió los pedazos y pegó ahí y le dio forma a la imagen otra vez. Y eso fue lo que impactó a la señora. Entonces la señora empezó a acercarse poco a poco, hasta que en su momento el hijo y la mamá se entregaron a Jesús. Y los dos se bautizaron el mismo día. A los pocos días la señora murió. En la película. No decir, ¿cómo? ¿Y no fuimos al velorio? No. No, hermano.
No. Digamos, después de que se bautizó, murió la señora. Pero ¿qué fue lo que impactó en la vida del hijo y de la mamá? El testimonio de la nuera. Y yo te decía hace ratito, hermano, el mayor impacto que vas a tener en la vida de tu familia va a ser tu propia vida. Por eso dice que el evangelio vale más que tu vida. Porque necesitas morir a ti para que tu familia vea a Jesús en ti. Por eso el evangelio es más importante que tú mismo, hermano. Porque como el punto es salvar almas, no podemos nosotros, por ejemplo, darnos el lujo de que, pues hay que se pierda, hay que se muera, sino que aquí vemos, por ejemplo, Pablo no juzgó a los atenienses de ser religiosos, los alabó. Digamos, entonces, ¿qué es lo que hizo? Abrió la puerta para que se escuchara el evangelio. Y entonces Pablo alaba a los atenienses. Y entonces ahí es donde Pablo dice, yo veo una inscripción que dice al Dios no conocido, y a ese que no conocen ustedes es al que yo les predico hoy. Y ahí empieza a meter Pablo la predicación del evangelio. Ajá. Entonces, hermano, o sea, que agarres una imagen, pues no se te va a deshacer la mano. El punto es salvar las almas, hermano. Ahora tampoco, o sea, si te a ver, bésame aquí a la Virgen. No, tampoco, bueno, con tal de salvar las almas, órale. No vas a hacer eso tampoco, hermano. O sea, no, o sea, tampoco le vas a dar beso a los pies a la imagen porque con tal de salvar las almas, no, hermano. No, o sea, no, tampoco es así. Sino que digamos, es el hecho de que a través de tu vida, tu familia vea a Cristo. Porque, hermanos, la esencia real de ser cristiano es que tú llevas a Cristo en tu vida y la gente lo tiene que ver en ti. Por eso dice, son la luz. Y es la luz de Jesús lo que brilla en nosotros, el carácter de Cristo a través de nosotros. Amén. Entonces, cuando dice la Biblia, ustedes, y dice Mateo 5 que la luz son las buenas obras. ¿Y cuáles son estas buenas obras? El perdón, el amor, la justicia, la misericordia, la compasión, la piedad. Todo eso, esas son las buenas obras. Amén. Entonces, somos luz, hermano. Entonces, en la forma de evangelizar, es ahí donde usted primero tiene que observar a su alrededor. Que ve que hay. Si, por ejemplo, no sé, mañana sale un grupito o dos grupitos salen al parque. Si hay, no sé, por ejemplo, si hay poquita gente en el parque, uno que otro sentado, usted se puede acercar de manera personal y darle el evangelio así como va. Pero si ve un grupito, entonces usted se puede acercar y así en medio de ellos, ¿saben qué? El mensaje para todos. Ajá. ¿Por qué? Porque mire, ahí en Cancún íbamos de casa en casa. Pero llegamos a un negocio de motocicletas y estaba un muchacho trabajando, arreglando una moto, y habían como otros 5 ahí frente a él, viendo al nuevo trabajar. Entonces estaba el señor ahí echándole a la moto y estaban otros. Entonces íbamos de casa en casa. Entonces pasamos una casa y la señora creo que era metodista y nos dice, no, pues eso díganselo a otra persona porque pues yo ya no lo necesito, decía. Digo, pues bueno, está bien, le digo, solamente crea y arrepiéntase, dijimos. Y ya, cuando pasamos al negocio, entonces yo vi a los 5 muchachos y al señor ahí y pues yo me paré en medio y les empecé a hablar. Empecé a hablarles a todos así el evangelio. O sea, me paré y así como iba. A los 5, y entonces el señor que estaba en la moto deja de trabajar y voltea a vernos y nos dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Le digo, sí, ¿por qué? Porque se distingue la forma como hablan, dice, porque no son testigos de Jehová, porque se distingue también, hermano. Entonces, vimos a los 5 y a 6 con el Señor y así como estaba en grupito, así les dimos el evangelio. Así les predicamos y yo, ¿sabe qué? Eso es todo, muchas gracias, Dios les bendiga. No, pues sí, que les vaya bien, ya, nos seguimos. Y así es, hermano. Si ves un grupito de 6, pues no quieras agarrarte de uno por uno, porque lo que le predicas a 5 se te fueron. Que no te van a querer escuchar. Entonces, si tú ves, por ejemplo, un grupito así de 3, 4, así, órale, así como va, le das el evangelio y ya, eso es todo. ¿Te escucharon o no te escucharon? Pero tú les hablaste, les compartiste. Entonces, si ves a uno, entonces sí. Ahí sí, pero también, digamos, es el evangelio así como va. Si te presta atención y se interesa, entonces empieza a explicarle un poco más. Quédate un ratito más, explícale un poco más a la persona, porque luego hay gente que se interesa y pregunta.
Ahí en Cancún nos salió un muchacho, y nos decía, él nos empezaba a explicar y nos dijo, bueno, yo estaba allá adentro, dice, y cuando escuché que tocaron, me asomé y los vi y dije entre mí, bueno, ¿por qué no? Pues les doy 5 minutos, dice, total, pues no me van a hablar de algo malo, me van a hablar de Dios, dice. Entonces ya salió el muchacho, de verdad, hermanos, fue algo genial porque él abrió su puerta, se sentó en su banqueta y nos dice, a ver, dígame, ¿cuál es el mensaje para mí? Ah, no, dice así, pues así sí, así sí está bonito, pues, ¿no? De que así se te dispongan, ¿no? Y de esos 5 minutos se hicieron como casi una hora que estuvimos con este muchacho. Entonces, él nos explicaba que su mamá es cristiana y que en un par de ocasiones le ha tocado ir a traer a su mamá a la iglesia. Pero dice que cuando él llegaba, el culto pues luego no había terminado, como que el pastor estaba dando los últimos anuncios y que en una ocasión él escuchó, así desde afuera, escuchó que el pastor dijo que cuando uno llegaba a predicar a tu casa, dice, es Dios quien lo está haciendo. Por eso que cuando tú le cierras la puerta al que viene a predicarte, le estás cerrando la puerta a Dios. Y él nos decía, yo me acordé de eso cuando los vi. Entonces por eso dice, por eso salí y dije, aunque sea 5 minutos, no me van a hablar de nada malo. Y así, hermano, salió, se dispuso, ahora sí, ¿cuál es el mensaje? Entonces, y le empezamos a hablar. Y él empezó a preguntar, nos empezó a compartir testimonios así, y le seguimos compartiendo. Y hasta el final, pues ya nos bendijo con 2 refrescos a cada uno y ya nos fuimos. Nos llevamos bendición. Más que en Cancún hace calorcito, entonces no cayó mal. Y así, hermano, entonces cuando la gente se te dispone, entonces ahí es donde tú aprovecha. Y compárteles un poco más, háblales un poco más, detente, no te quieras ir rápido tampoco cuando la gente se dispuso. O sea, cuando la gente de plano no quiere y así va caminando, pues así te le pegas y mire, ¿sabe qué? Solamente que decirle que Jesús perdonó sus pecados. Y en otros casos, por eso están los folletitos. Ajá. Usted, por ejemplo, ve que luego pasa por tiendas donde te dan folletos. No te dicen nada, solo te dan el folleto y ya tú en el folleto ves toda la información. Entonces, digamos, hay otros lugares en donde, por ejemplo, esconden el folletito que comparten, pues, algunos, no sabe qué, mire, algunos, por ejemplo, dicen esto, no, pues, mire, Jesús te ama, y te dan el folletito. Es todo lo que hacen. Pero el evangelio es el perdón. Ajá. Por esa razón, hermanos, bueno, mire, yo al menos, yo lo que hago, cuando llego a una casa, yo nada más saludo y digo buenas tardes, buenos días. Ya cuando la persona se asoma o sale, yo simplemente digo, mire señora, solamente quiero compartirle que ya Jesús perdonó sus pecados, solo le pide que crea y se arrepienta para que sus pecados sean borrados y reciba de Dios el perdón y la vida eterna. No, ahorita no, joven, gracias, no se preocupe, eso es todo lo que le quería decir. Y ya, me sigo a la siguiente casa, eso es lo que yo hago. Digamos, así es como yo lo comparto. Así es como bueno, ahorita últimamente, cuando llego a una casa, lo que hago, digo, no, pues buenas tardes, mire, solamente venimos anunciándole el perdón de pecados por medio de Jesucristo de Nazaret. Y le compartimos que por medio de Jesús sus pecados ya fueron perdonados. Solamente créalo y arrepiéntase para que sean borrados y usted reciba de Dios la vida eterna. Y ya, si la gente se queda parada, decimos, entonces ya es donde yo empiezo a explicar un poquito más, porque mire, por causa del pecado, nosotros estábamos separados de Dios y por causa de eso no nos podíamos acercar al Señor y así. Entonces, pero la buena noticia es de que Jesús vino y tomó su lugar, siempre me incluyo, hermano. Ajá. O sea, no es como que, no, pues es que, mira, tú pecador, porque tú, no. Jesús murió porque tú eras el pecador. Jesús murió porque tú eras el juzgón. No, hermano. Siempre incluyas. O sea, siempre incluyas. Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces ya empiezo a aplicarme. Por causa del pecado, usted y yo estábamos separados de Dios. Pero ¿qué cree? Jesús ya se entregó. Jesús murió por usted y por mí. Para que usted no tenga que morir, Él murió. Para que usted no tenga que derramar su sangre, Jesús lo hizo por usted. ¿Qué es lo que le pide? Que crea en el perdón. Dios no le dice que sea buena, le dice que crea en el perdón. Que crea en el perdón para que entonces sus pecados sean borrados y usted reciba de Dios la vida eterna. Eso es todo, señora. Muchas gracias. Dios le bendiga. Y ya. Y algunos pues sí, nos dan las gracias, ¿no? Pues muchas gracias por compartirnos esto y así. Y ya, se meten. Hay otros que apenas empiezas a hablar y te cierran la puerta. Ya no te dan tiempo. Ajá. Pero digamos, hermanos, predicar, por eso le digo, predicar el evangelio te lleva menos de 30 segundos. Y a menos que alguien te pregunte, bueno, y a ver, ¿cómo fue eso? Entonces ya le empiezas a explicar todo lo demás. Ya le empiezas a hablar todo lo demás, le empiezas a explicar
cómo fue, qué es lo que sucedió. Amén. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo aquí el apóstol Pablo no juzgó a los atenienses. Entonces podemos entender que una forma de evangelismo es la observación. Digamos, yo tengo que ver a mi alrededor. Ahora, hace ratito yo le dije que evangelizar es anunciar. Y entonces, ahora, ¿qué es evangelismo? No, ese es evangelizar. Evangelizar es anunciar. ¿Pero qué es evangelismo? La forma, exactamente. Evangelismo es las formas o las maneras de cómo tú y yo le hacemos como para persuadir a la gente. Amén. No es manipular. Acuérdense que cuando Pablo le relató su conversión al rey Agripa, el rey Agripa le dijo: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Pero si usted lee el pasaje, Pablo no le está añadiendo nada a su testimonio. Amén. O sea, no dijo de que un resplandor de luz y querubines vinieron y me rodearon, no. Él no le añadió nada al testimonio. Él no le añadió nada a su conversión. Él dijo lo que fue, explicó lo que pasó, y al final de todo es donde Agripa le dice: ¿sabes qué, Pablo? Por poquito y me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice: por poquito, por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan, ¿no? Ajá. Entonces, evangelismo, hermanos, es la forma de cómo hacer las cosas. Amén. Entonces, ahí es donde, hermanos, nosotros podemos ver. Ahora, usted puede ver, por ejemplo, cómo el Señor Jesús le predicó el evangelio a la mujer samaritana. Aunque ahí no vemos, por ejemplo, que dice: tus pecados te son perdonados. Pero el Señor Jesús se le acercó a la mujer por medio del agua. Ajá. La mujer fue por agua y el Señor Jesús le dice: no, hombre, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Dice: tú le pedirías y él te daría agua. Pero ¿cómo empezó el Señor Jesucristo? Mujer, dame de beber, le dice, ¿no? Y ahí empezó todo. Y ahí entonces la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana, cómo me pides agua? Y ahí es donde Jesús entró. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ahí viene la plática. Y entonces, digamos, vemos cómo el Señor Jesús, hermanos, tomó ocasión del agua para acercarse a esta mujer. Para acercarse, digamos, para hablar con ella. Entonces, hermanos, el punto de evangelizar no es salir a acusar a la gente, sino llevar el perdón de Dios. Amén. Entonces, puedes hacerlo, digamos, evangelismo uno a uno, puedes hacerlo de casa en casa, puedes hacerlo en la calle, o puedes hacerlo, por ejemplo, en parques o en hospitales. Ajá. Por ejemplo, mire, a veces, hermano, cuando tú vas al hospital, una forma de cómo tú puedes abrir la oportunidad para que te escuchen es que tú te acercas al familiar de la persona y entonces le empiezas a entablar una plática con ellos de pues, cómo están, cuánto tiempo llevan, cómo está su enfermito, cómo sigue y así. ¿Me dejas orar por él, por tu enfermo? ¿Me dejas orar por ti? Dice: no, pues sí. Entonces entra, hermano, y entonces ya terminando la oración es donde tú le puedes compartir y decir: mira, solamente recuerda que Jesús ya te perdonó, que Él pagó por tus pecados, solo te pide que lo creas y te arrepientas para que sean borrados y recibas la vida eterna. ¡Pum! Ya es todo. Tienes que, digamos, hermanos, tienes que observar y ver cómo le podrías hacer para acercarte a la persona a compartirle. Luego, por ejemplo, a veces con las familias, hermano. Con las familias, por ejemplo: no, yo no voy a la Navidad porque eso no es de Dios. No, hermano, estás cerrando la puerta al evangelio. Estás cerrando la puerta al evangelio. Tal vez no vas a ir a acostar al bebé, pues, no vas a ir a acostar al muñeco. Pero al menos, no sé, mamá, suegra, lo que sea, si quieres te ayudo a servir. Por ejemplo, si invitas gente, yo te ayudo a servir, mira, te ayudo. ¿O qué vas a preparar? No, pues yo te ayudo. Que vean a Cristo, hermano. Pero uno pues, ya se pone santo. Le estamos cerrando la puerta al evangelio. Te repito, con tu familia lo que más va a impactar es tu testimonio, hermano. Con la gente que veas en el parque, pues qué, a lo mejor es la primera vez que te ven y tal vez la única. Pero con tu familia no.
con tu familia, como te ven siempre, digamos, los que conocen el verdadero cambio en tu vida es tu familia, hermano. Tu familia sabe si tu cambio fue real o no. Entonces, si el punto es comenzar desde Jerusalén, entonces para que yo pueda, digamos, predicar con mi familia, hermanos, o sea, yo les puedo hablar del perdón, sí lo puedo hacer, hablarles del perdón, pero tengo que buscar la forma para introducir el evangelio a mi familia. Y nuestra vida tiene mucho que ver, hermanitos. Nuestro testimonio tiene mucho que ver. Entonces, digo, muchas veces uno se pone así como muy especial de que no, pues de que los tamales de así del 2 de febrero, ¿no? Dice, no, porque eso es de los ídolos. Pues sí, pues, pero no lo entiende. O sea, tal vez no vas a participar de la misa ni nada, pero, ay, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres que haga? No sé, te ayudo a lavar las hojitas, preparo la masa, ¿qué hago? Ahora, ¿por qué? Porque tú en tu corazón no estás adorando a la imagen, ni lo estás haciendo por la Candelaria, estás haciendo porque quieres ganarte las almas. Porque el punto del evangelio, hermanos, es ganar las almas. Esa es la cuestión. ¿Cómo le digo yo, estás perdonado y yo mismo los juzgo? Eso es ilógico, ¿no? Entonces, hermanos, aun con nuestras familias, digamos algo que tienen que ver, o algo que, bueno, nosotros tenemos que hacer, es ver, hermano, cómo hacerle, buscarle una forma para cómo nosotros introducir el evangelio. Amén. Mire, ya vamos finalizando. Juan 8, hace ratito lo leímos. Juan 8. Vamos a leer lo mismo de hace ratito, 10 y 11. Amén. Dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, usted se sabe la historia. Dice que esta mujer fue sorprendida en adulterio. Ahora, esta mujer no era adúltera, hermanos. Una cosa es ser adúltero y otra cosa es ser sorprendido en adulterio, que es diferente. El adúltero es el que vive en adulterio. Ese es el adúltero. Y esta mujer fue sorprendida en adulterio. O sea, el adúltero, cuando me refiero a que el adúltero es el que vive en adulterio, es aquel que vive con aquella que no es su mujer. Digamos que estando casado, se juntó con alguien más, ese es el adúltero, porque vive en adulterio. La mujer estando casada se junta con alguien más, esa mujer es adúltera, porque vive en adulterio. Pero esta mujer dice que fue sorprendida en adulterio. O sea, no era su estilo de vida, pues. O sea, ella no vivía en adulterio. Ella fue sorprendida en adulterio. Ahora, esta gente que llevó a la mujer, ya iban con la piedra. Amén. Ya iban con la ley. Ya iban y llevaron a esta mujer con Jesús. ¿Para qué? Para ver qué nos dices tú. Porque querían buscar ocasión contra Jesús. Por eso le llevaron a la mujer. Porque querían ocasión contra Jesús, a ver qué él decía. Entonces llevan a la mujer y ahí va todo el grupo de religiosos, santos y perfectos para enjuiciar a la mujer. Ajá. O sea, el religioso es aquel que sabe aplicar la Biblia en la vida de otro, pero no en tu propia vida. Ese es el religioso, hermano. Acuérdate, hermano, no tienes que juzgar. Amén. Eso, muy bien. Pero a ti yo estoy juzgando. Entonces yo soy religioso. Amén.
eso me haría a mí un religioso. Entonces el religioso es el que aplica bien la Biblia y se la sabe de memoria cuando se trata de la vida de alguien más. Pero cuando se trata de su propia vida, estamos en proceso. Amén. Gloria a Dios. Más sin embargo, hermano, entonces aquí estaban los religiosos llevando a la mujer con Jesús. Entonces se encuentra con Jesús y Jesús, lejos de acusar a la mujer, le habló a estos hombres: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces dice que cada uno, acusado por su conciencia, se fueron. Y ahí es donde viene lo que leímos. La mujer estaba ahí, delante de Jesús, y Jesús le dice: ¿ninguno te condenó? Cuando dice ninguno te condenó, es ninguno te arrojó la piedra. Porque esa era la condenación de la ley, a la muerte. Amén. Entonces, ¿ninguno te apedreó? Dice: no, ninguno, Señor. Entonces, ni yo tampoco, dice, ¿no? Solo vete y no peques más. Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús también aplicó el evangelio, pero ya de otra manera. O sea, no fue directamente como el paralítico: tus pecados te son perdonados. La mujer pecadora: tus pecados te son perdonados. A esta mujer le dijo: vete, o sea, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque el evangelio no es condenar, sino perdón, sino perdonar. Amén. Entonces le dijo: vete y no peques más. Eso fue todo lo que le dijo. Ya no hizo más. Y entonces la mujer se fue. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Aquí vemos una forma, una manera de cómo el Señor le compartió el evangelio a esta mujer. No la acusó por lo que hizo, ni la señaló por lo que hizo, ni la enjuició por lo que hizo, ni la criticó, ni la señaló. Y mire, hermanos, mire que la ley saca a luz el pecado, ¿cierto? Que dice la Biblia que por medio de la ley se conoce el pecado. Amén. Entonces, cuando llevaron a la mujer con Jesús, Jesús no sabía lo que la mujer había hecho todavía. Pero la ley sacó a luz el pecado y dijo: esta mujer, Señor, fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Entonces, ¿qué estaba manifestando la ley? Que su pecado era el adulterio, que había adulterado. Ahí está la ley manifestando el pecado. Pero cuando se encuentra con la gracia, a la gracia dice: ni yo te condeno, solo vete y no peques más. La ley guió a la mujer que estaba en pecado a la gracia, hermanos. Por eso dice que la ley es el ayo que te guía a Cristo. Entonces aquí vemos a la ley llevando al pecador a encontrarse con la gracia y con el perdón de Dios. Amén. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿qué es lo que te toca a ti y a mí? Hacer lo mismo. Sin juzgar, sin señalar. ¿Y qué hiciste, manita? O sea, te pregunto para que te ayude a orar, pues. Ve que luego pasa, ¿no? Que luego hay quienes tienen el ministerio de inspector de la iglesia. Tengo que ver cómo está tu vida en santidad, hermana. A ver, ¿qué pecados cometiste esta semana? No, hermano. No es así, no se trata de eso, mis amados hermanos. Entonces, se trata de que tú y yo llevemos a Jesús. Amén. Y una última cita, Hechos 2. Y con esto terminamos. Amén. Hechos 2. Vamos a leer del 29 al 38, hermanos. Amén. Alternadamente. Dice así: varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué forma de evangelismo vemos aquí? ¿O qué forma de evangelizar vemos aquí? Vemos una evangelización en masa, hermanos. Amén. Ahora, el impacto que tuvo la predicación de Pedro fue por causa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos si ya tenemos la información? El poder, hermano. Acuérdese, en Hechos 1:8, el escritor Lucas dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Amén. Entonces, para ser testigos de Cristo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. O sea, mire, por ejemplo, lo que yo le comparto ahorita, yo sé que usted ya se lo sabe. Hay cosas que tal vez simplemente se le confirmaron, tal vez hay cosas que no sabía, y gracias a Dios por lo que aprendió. Pero esta información, sin el poder del Espíritu Santo, no nos sirve de nada. Porque para que esto opere, se necesita el Espíritu Santo, hermanos. Incluso para que esto opere en nosotros, necesitamos al Espíritu Santo. Porque esto es lo que tú y yo vamos a llevar. O sea, mire, tanta explicación para decir: Jesús ya te perdonó. Ajá. Casi los tengo 3 horas y media para decir el perdón de pecados. Así, hermano, ¿no lo pudiste decir desde el principio? Y créame que no le quise hacer tiempo. Pero, hermanos, todo esto, toda esta información que tú y yo vemos ahorita, de nada nos sirve sin el Espíritu Santo, hermanos. Esta información nos la da la Biblia, pero la vivifica el Espíritu. O sea, el Espíritu hace que se sienta vivo en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, con esto termino. Ya tenemos la información. Ya sabemos qué es el Evangelio. Ya sabemos que hay que predicar, que hay que compartir, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermano, los que se vayan a registrar, háganlo por la convicción y por la fe. Amén. No se sienta comprometido como: híjoles, pues tengo que salir. Bueno, pues ya, órale, pues apúntame, hermana. No, hermano, porque no te va a aprovechar a ti tampoco. Te van a decir algo allá afuera y ya no vas a querer hablar. Así, hermano, es que el diablo se levantó en contra de mí. No, hermano. Te vas a desanimar porque el diablo se te puso enfrente. No, manitos. Hágalo por la fe y la convicción. Comprenda, es un mandamiento, se nos fue encomendado, y aparte porque solamente por medio del Evangelio es que Dios salva.